Muy buenas tardes, días o noches. A continuación voy a presentar la videoreseña titulada Herencias de los mitos primigenios en las prácticas mágicas ancestrales de América. A continuación voy a reseñar el libro Brujería y Magia en América del autor Carlo Liverio del Sotti, publicado en Plaza y Janés en 1975. Bueno, en cuanto a los aspectos principales del libro, encontramos que su relación con la antigüedad tiene que ver con varios puntos. Por ejemplo, el animismo y el fetichismo, que vienen a ser esa creencia de que los espíritus habitan en los objetos, en los lugares o en los elementos naturales. Esto se vincula directamente con la magia, con los poderes naturales que se pueden adquirir de ella y que eso viene desde una tradición ancestral bastante antigua. También el libro especifica el sincretismo religioso, que viene a ser una fusión de creencias tanto cristianas como indígenas como africanas en la época de la colonización, y esto diversifica mucho la identidad de la comunidad. Esto también deviene en la religiosidad popular y la superstición, dado que persiste en las prácticas ancestrales, las prácticas mágicas, que datan antiguamente de los periodos precolombinos, antes de la colonización, también en la época mucho antes de la llegada de los esclavos africanos. Esto mantiene las tradiciones vivas en el tiempo. La transmisión se dio principalmente de manera oral, tanto en cantos, en relatos, en ceremonias, en rituales, y esto perdura a través del tiempo. Por eso vemos en América el uso de collares, de instrumentos tradicionales, de vestuario, de iconos o iconografía que conecta precisamente las prácticas ancestrales con la comunicación espiritual. Muy parecida a la tradición helénica, la tradición de griega clásica, también existen dioses o deidades o entidades hostiles o que controlan el destino de los hombres y de la naturaleza, por supuesto. Esto tiene que ver mucho con los fenómenos naturales, digamos el rayo, el sol, la sequía, ese tipo de cosas son muy parecidos a los mitos griegos. También tiene que ver mucho el tema de los pactos, de la comunicación con el plano espiritual. Precisamente en los mitos griegos se contempla la comunicación totalmente normal entre los héroes míticos como con los dioses. Aquí también se contempla como algo natural o como algo bien concebido la comunicación con los espíritus, precisamente para obtener a cambio de algo un deseo o alguna necesidad. También tiene que ver mucho con los planos de existencia. Así como en el mito griego existe pues el Olimpo, existe el Hades, aquí también existe el cielo, el infierno, el purgatorio, si lo podemos decir de esa manera. Tiene que ver mucho con el sincretismo que se ha mencionado anteriormente y que hay unas entidades responsables de esos planos. Pasemos a hablar ahora de la relación con los mitos primigenios, los más explicativos que pueden haber. Y es que coinciden precisamente las tradiciones de América con otras corrientes en que hay un gran espíritu creador, ¿no? De que precisamente se originó el universo y se originó el mundo y se originó la humanidad a partir de una fuerza originaria. Otra cuestión bastante similar con el resto de las culturas, específicamente con la griega, ya que la estamos trayendo a discusión, es que las deidades o las personificaciones de conceptos, por ejemplo, lo bondadoso, la guerra, la paz, etcétera, tienen personificaciones, dioses que son semejantes al ser humano, o que son semejantes a animales, o que son semejantes a cualquier elemento natural. Similar a la figura del chamán se encuentra, por ejemplo, en la mitología griega, la figura del oráculo, que es esta persona o este ser capaz de transitar entre mundos y comunicarse con las entidades y traer esos mensajes al plano terrenal o al plano de los seres humanos. Son los dedicados a dar presagios, son los dedicados a mantener una comunicación constante con la divinidad, son quienes son consultados para las guerras, para la salud de las personas, para los rituales, para saber si es una decisión acertada o no y demás. Sin embargo, sí existen, claro, diferencias. Más que nada en América Latina, y eso lo dice específicamente el libro, los rituales y toda esa práctica ancestral y de brujería tienen como función más que nada dar como protecciones, son rituales más prácticos, en lugar de los mitos tan narrativos, como tan a modo de relato, tan a modo de la historia, que son los mitos griegos, que más como en el término educativo. Aquí son más de elaborar, de hacer, de que tenemos que usar esa protección, entonces pues la necesitamos con tal ritual. Eso es una diferencia bastante marcada. Estas prácticas de América son más versátiles, se van modernizando, utilizan elementos actuales, ejemplo, bueno, puede ser tanto plantas como puede ser cosas que nosotros hemos producido, velas, etcétera, canelas, joyas, bueno, muchísimas cosas que se pueden ir añadiendo siempre y cuando se concrete mucho en la práctica del animismo, porque se considera, ejemplo, que las joyas, o que las gafas, o que el pelo, o que las uñas, o que una foto de la persona, la foto obviamente no iba a estar en mitos griegos, las imágenes de estas personas, o todo lo que posea una intención, todo lo que posea un medio espíritu de tal persona o de otra entidad, va a ser utilizado en las prácticas ancestrales y de brujería en América, cosa que pues obviamente en las tradiciones de Grecia no se da. Bien, en cuanto a la opinión, efectivamente considero que el libro sí ahonda bastante en el sincretismo. Efectivamente en América se ha visto mucha fusión de diferentes culturas míticas, en una eterna comunicación tanto con las fuerzas espirituales como con el territorio, entre comillas, realidad. Realmente estos mitos se han podido adaptar al paso del tiempo, han sido un símbolo de resistencia social y han permitido que la identidad tanto ancestral como cultural perdure a través del tiempo. Pues obviamente el libro mantiene una posición bastante positiva en cuanto a este tema. Refleja, por ejemplo, que la transmisión oral ha sido positiva porque pues se añade elementos cada vez nuevos o que se adaptan fácilmente a la realidad o al tiempo. Realmente defiende mucho la idea de que el humano o el ser humano y el mundo espiritual mantienen una constante comunicación, explican la razón de ser de la existencia del ser humano en el plano, pero también ha sufrido todo lo que tenga que ver con brujería, con magia, con todos los rituales ancestrales, también han sufrido lo que son los perjuicios, lo que es el estereotipo de algo negativo, simplemente se les reserva a lo que es la magia negra, la superstición, lo que no es claro, lo que no es real, lo que no se puede verificar, lo que apenas es como un mito, un cuento y ya no más, ¿cierto? Y pues están minimizando el impacto cultural que esto tiene. Digamos que para la práctica de la brujería en América,
claro, tiene una concepción negativa, pero realmente casos se han visto de que la magia, los rituales y demás están en el día a día, en la cotidianidad. Cualquier persona puede acceder fácilmente a un brujo, no importa si es charlatán o no, pero puede acceder a ese tipo de servicios. De hecho, en Colombia, no muy lejos, está precisamente el registro de Cámara y Comercio, en el que se estipula como esoterismo, como prácticas ancestrales y demás, y es una empresa. Luego, entonces, lo de que magia y lo de que ancestral y que eso es oculto no están así en estos territorios, sino que se acepta como algo natural, como algo que pasa, como algo que está presente en nuestras vidas, ¿no? Es muy interesante como el libro precisamente muestra que las explicaciones sobrenaturales o míticas se imponen incluso por encima de lo racional, de las explicaciones más científicas, porque realmente se nutren mucho más la cultura, mucho más el concepto de identidad que estas comunidades tienen. Y bueno, esto ha sido entonces todo por hoy. Muchísimas gracias por la atención. Mi nombre es Estefanía León Ortiz, estudiante de primer semestre de Maestría en Literatura de la Universidad Pontificia Bolivariana. Gracias.